Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos en un nuevo espacio, en un nuevo programa para tratar otro tema doctrinal. Hoy el bautismo, y en el caso del bautismo vamos a anexar el bautismo de niños. Y lo vamos a cimentar, lo vamos a solventar no solo con las Sagradas Escrituras, sino también con el Catecismo de la Iglesia y principalmente con la historia, la evidencia histórica, el testimonio, los testigos, esa nube de testigos que tiene la Iglesia Católica, que son los padres, la patrística de la Iglesia primitiva. Toda esta Iglesia apostólica que viene desde Jesucristo hasta la fecha y testifica, testimonia con actos concretos y precisos que el bautismo de niños es veraz, que el bautismo de niños es verdadero y que es parte de la costumbre, de la tradición de la Santa Madre Iglesia Católica. Hago un alto acá. Antes de meternos de lleno en este misterio, profundo, inabarcable, dificilísimo de expresar en palabras, te hago una recomendación. Mirá el video hasta el final. Antes de opinar en los comentarios y poner y tratar de refutar tus ideas personales, como lo digo siempre, por favor, mirá el programa de hoy hasta el final. Porque en este tipo de programas hay mucho trabajo detrás, mucha investigación. Y no solo es este programa, este video en donde yo hablo mucho, sino en este programa también tenemos debajo en la descripción de este video un enlace que te va a llevar a un documento en línea en el que podrás ver cimentada la evidencia de todo lo que yo estoy hablando. Porque yo podría decirte un montón de mentiras que serían mis ideas personales, pero que quizás no estarían cimentadas en ningún lugar. En cambio, te vamos a dejar, como hacemos siempre, un documento en línea en donde vas a poder constatar las referencias bibliográficas, las notas al pie, quién lo escribió, quién lo dijo, en qué año, en qué libro, qué autor, qué editorial, en qué página. ¿Por qué esto? Porque todas las sectas protestantes hablan, dicen y se llenan la boca hablando acerca de la Iglesia Católica y nada de todo lo que dicen lo pueden cimentar en la historia. Cuando vamos a preguntarles quién dijo lo que estás diciendo, en qué libro, qué editorial, qué autor, automáticamente saltan a un montón de lugares. Por eso, todo lo que vayamos a hablar en el día de hoy está solventado, cimentado. Primero, en la Biblia. En la Biblia. Yo tengo una Biblia que, primero, para decírtelo, es edición El Libro del Pueblo de Dios. Es una edición, una traducción exclusiva para Argentina. Yo soy de la República Argentina. Decido usar esta traducción porque es el lenguaje que usamos en mi país, al que mejor me amoldo, porque habla tal cual, se expresa tal cual hablamos en mi país. Podés usar la que quieras. Lo único que te pido es que también tomes tu Biblia y mientras yo te voy haciendo este video, este programa del día de hoy, puedas ir buscando y ir leyendo con tus ojos y anotá las citas y tratá de discernirlas en tu corazón. Segundo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es edición Conferencia Episcopal Argentina, reimpresión del año 2015, impreso en Printerra SRL. Esto también lo vamos a estar usando en el día de hoy. Y después, toda la evidencia histórica que vas a encontrar en el documento en que te dejo acá abajo en la descripción, vas a encontrar dentro del documento porque está tomado de muchísimas fuentes, muchísimas fuentes. Así que vas a encontrar al menos 20 referencias bibliográficas que te van a llevar a distintos libros en donde está tomada toda esta evidencia. Esta nube de testigos que te decía recién, tan importante,
todas estas personas que dan testimonio de lo que se enseña en la Santa Madre Iglesia, todas estas personas que testifican lo que la Madre Iglesia enseña, todas estas personas que argumentan, confirman, sostienen una doctrina que lleva 2000 años. Vamos a hablar del bautismo, nos vamos a inclinar en parte al bautismo de niños porque es uno de los temas que nos separan, lamentablemente, dividen con las iglesias que están en rebeldía, en protesta, que no obedecen las enseñanzas del magisterio vivo de la Iglesia Católica. Y tratamos de hacer este video ¿para qué? ¿Para pelear? No, para aclarar, para enseñarles cuál es la verdadera doctrina, pero no lo que yo pienso, lo que yo opino, sino lo que hicieron los apóstoles, lo que recibieron de Jesús y lo que le transmitieron a las generaciones futuras. Esto es algo importantísimo y lo hacemos con ese objetivo. ¿Puedo yo reducir el bautismo solo a la confesión de los pecados? O sea, solo al perdón de los pecados. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos separados solo reducen el bautismo al perdón de los pecados. Y por eso nos encontramos con esta cuestión de, o sea, desde el bautismo nacen un montón de contrariedades. Por ejemplo, que yo no necesito ya confesar mis pecados porque mis pecados fueron perdonados en esa agua del bautismo. Ya Jesús los perdonó en la cruz y su muerte, con su muerte ya está. Yo lo recibí el bautismo, acepto a Jesús en mi corazón, ya soy una persona nueva y por lo tanto ya no necesito que Jesús perdone nada más porque ya perdonó todos mis pecados. Eso es doctrina protestante. Eso es doctrina protestante. Yo puedo reducir semejante misterio, semejante sacramento, solo al perdón de mis pecados. ¿Es solo para eso el bautismo? No, no es solo para eso. Entonces, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Quiénes se pueden bautizar y por qué? ¿Solo una persona adulta que tiene todas sus facultades de razonamiento y que va a aceptar a Cristo puede recibir el bautismo? ¿O también lo puede recibir un niño que no tiene conciencia ni razón todavía de nada de lo que va a recibir? ¿Puede o no puede? Todas preguntas que fui anotando que me parecen muy importantes. Otra cosa, esta pregunta surge de un amigo a quien quiero mucho. Dice, ¿hay que esperar que un niño peque para que pueda arrepentirse y recién ahí pueda recibir el perdón de los pecados a través del bautismo? ¿O es que esa persona, ese niño, esa criatura, se puede bautizar sin siquiera tener conocimiento de nada acerca de Jesucristo? Otra pregunta. Hay 3000 personas, dice la palabra, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que por escuchar la palabra de Pedro, la predicación de Pedro, se convirtieron. Y ahí nace un montón de controversia. Es decir, ves que esas personas no tuvieron que ir a confesarse con un ministro, con un sacerdote, ves que eso es mentira de la Iglesia Católica. Ya esas personas se bautizaron y recibieron el perdón de los pecados. Entonces, esas 3000 personas, al igual que una persona adulta que pecó, que no conoce a Jesús, que no conoce el Evangelio y se va a bautizar, ¿necesita confesar sus pecados o sus pecados son perdonados con el bautismo? Bueno, todo esto lo vamos a ir respondiendo. Lo vamos a ir respondiendo. A su vez, ¿Jesús pecó? No, no pecó. Sabemos que Él es la única persona que no tuvo, ni tiene, ni tendrá pecado. Ahora, si Jesús no pecó, te pregunto, y me lo pregunto, ¿para qué se bautizó? ¿Qué ejemplo nos quiso dar en ese acto, en ese gesto, en ese obrar de ir a bautizarse? Ya sabemos que Juan el Bautista estaba como mis hermanos separados, ahí, no, yo no te voy a bautizar a vos si vos no tenés pecado, ¿para qué te voy a bautizar? Y Jesús decía, pará, deja que se cumpla esto, o sea, no impidas
no lo impidas, bautizame, no, pero tú eres el que me tiene que bautizar a mí, pero si... No, ¿qué nos quiso mostrar Jesús en el bautismo? ¿Qué nos quiso enseñar con su bautismo? Bueno, vuelvo a hacer la misma pregunta del inicio, ¿puedo reducir semejante misterio, semejante don, semejante gracia, semejante sacramento al perdón de los pecados? ¿Únicamente a eso? ¿El bautismo sirve únicamente para eso? Bueno, mira, no sirve únicamente para eso. Yo anoté ocho cosas importantísimas para lo que sirve el bautismo. Te pido que me tengas muchísima paciencia, muchísima paciencia. Esto es fruto de un montón de horas de trabajo, de investigación y de estudio. Por eso quiero que lo vayamos viendo palabrita tras palabrita. Traté de resumirlo lo que más pude, pero más no se puede. Por eso vamos a ir a tratar de ver, vuelvo a repetir, todo lo que diga es nada al lado de semejante misterio. Nada. Todo lo que diga es nada. Pero al menos vamos a tratar de permitirnos entrar en este misterio y profundizarlo y tratar de discernirlo, de conocerlo en profundidad. En profundidad. Punto 1. Yo te anoté, vas a anotar, sirve para revestirse de Cristo. 2. Para ser salvos. 3. Para entrar al cielo. 4. Para incorporarnos a Cristo. 5. Para el perdón de los pecados. Acá está lo que dicen nuestros hermanos separados. 6. Para ser uno en Cristo. Para que todos seamos uno en Cristo. 7. Para recibir el Espíritu Santo. 8. Para ser herederos. En medio de todo eso está la cuestión de ser hijos de Dios. Podríamos ponerlo un punto 9 para ser hijos de Dios. Podríamos poner 10, 11, 12 y más puntos. Yo voy a tratar de centrar en estas cosas fundamentales. Para revestirnos de Cristo. Gálatas 3:27. Dice Pablo a los Gálatas, en esta carta que les envía, les dice: ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo, o sea, le está hablando a personas que ya eran cristianos, personas que ya habían sido bautizadas, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Pablo le está diciendo que el que se bautizó fue revestido. Fue, no sé cómo explicarlo, fue revestido de Cristo. Es como que tiene un traje de boda, es como que tiene un nuevo envoltorio, no sé cómo explicarlo. Fueron revestidos. ¿Por qué es tan importante ser revestido de Cristo? ¿Qué me garantiza ser revestidos de Cristo? ¿Dónde quiero centrar la atención? En el traje, el tener el traje, este traje de bodas. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 22, si podés acompañarme con tu Biblia. En el versículo 9, vos lo podés leer desde el versículo 1, Mateo 22, 1. ¿Te acordás del banquete nupcial, esta parábola que hace Jesús, del banquete de bodas, el banquete nupcial? Bueno, yo voy a ir solo al versículo 9 en adelante. El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. No fue nadie se acercó, entonces dice Jesús, este rey dice a sus servidores: salgan a los caminos y llamen a todos. Al que encuentren, tráiganlos para acá. Bueno, van trayendo, ¿no? Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Ahí no había problema, estaban todos, vinieron todos. Y la sala nupcial se llenó de convidados. Todos estaban invitados a formar parte de ese banquete. Quiero que vayas pensando
que vayas pensando, abriendo un poquito la cabeza y el corazón. Cuando el rey entró para ver a los comensales, escucha esto, cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. El rey, ¿sabés quién es el rey? ¿A quién simboliza? ¿A quién prefigura el rey? Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, al que debía de regir a todas las naciones, va a decir la palabra en innumerables lugares. El rey entró y vio a una persona que no tenía el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados. Muchos son llamados. Dice la palabra, bueno y malo, llamó a todos. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le faltaba a esta persona? El traje de bodas, el traje de fiesta. No había sido, ¿qué? Revestido. Volvemos a Gálatas 3:27. Todos ustedes, los que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. ¿Qué recibieron? El traje de fiesta. Ese traje con el que se puede acceder, se puede entrar a la boda nupcial, al banquete nupcial. Se puede entrar. Este banquete, esta boda, simboliza y prefigura algo que después va a anunciar Juan en el capítulo 19 y 20 del libro del Apocalipsis, las bodas del Cordero. El Cordero se va a casar con su esposa, la iglesia. Esa iglesia que somos todos, y ya vamos a llegar ahí. Por eso es tan grande, inabarcable el misterio, que es imposible entrar y abarcarlo, es inabarcable. Vamos viendo lo que se pueda, lo poquito que podamos. Te dije, para ser revestidos de Cristo, ya te mostré. El que se bautiza es revestido de Cristo y recibe ese traje de fiesta. El que no se bautiza, no. Segundo, para ser salvos. Para ser salvos. Yo quiero ir a primera carta de Pedro, apóstol y papa para nosotros en la Iglesia Católica. Pedro, capítulo 3, versículo 20. Escuchá lo que dice Pedro. Pedro en esta carta nos dice, el bautismo ya estaba prefigurado, ya venía anunciado, anticipado desde siempre. En el Antiguo Testamento hay muchísimas figuras del bautismo. El paso por el Mar Rojo, el paso por el Jordán hacia la tierra prometida y, por ejemplo, este que te voy a decir ahora, el diluvio universal. El arca que pasa por el agua, como la persona que pasa, que se sumerge por el agua para ser salvos. Noé, con estas 8 personas en total que son los que se salvan, en esa arca, en ese paso por el agua, por el diluvio universal, fueron salvos. El bautismo que salva, prefigura. ¿Lo digo yo? No, lo va a decir Pedro. Escuchá. En ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvos. Te dije, para ser revestido de Cristo, para ser salvos. El bautismo por el cual ahora ustedes son salvos. El cual no consiste en la supresión de una mancha corporal. ¿Por qué leí y fui hasta ahí? Podría seguir, lo seguís vos en tu casa. ¿Por qué leí hasta ahí? Porque el bautismo no está reducido, no está limitado, no está minimizado, no está estructurado solamente para el perdón de los pecados. Es mucho más, es un don, es un sacramento, es un misterio muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Entonces, para revestirse y recibir el traje de bodas, para ser salvos, la salvación es indispensable, es necesaria y se logra lo primero, el primer paso, el primer pasito, es el bautismo. Con el bautismo
con esa agua, con ese paso, Pablo va a decir en la carta a los Corintios que somos sepultados con Cristo para nacer a una nueva vida y ser una nueva criatura. Bueno, esto que sería imposible ir a todas las citas, esto vemos que es figura del bautismo, lo del diluvio universal, y que es condición esencial para ser salvos, para ser salvados. A su vez, esto lo vamos a reforzar ahora con la tercera cosita que te dije, para revestirse de Cristo, para ser salvos. Tercera condición, para entrar al cielo. Si yo no me bautizo, no tengo acceso al reino de Dios. No puedo entrar al cielo. Franco, es palabra tuya. No, vamos juntos. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Yo te leo el versículo 3 y voy a saltar al 5. Versículo 3. Jesús estaba hablando con Nicodemo, maestro de la ley, un conocedor, una persona muy, muy conocedora, y queda Nicodemo desconcertado con lo que le dice. Jesús le dice, mira, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo va a decir, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que nacer otra vez? ¿Me tengo que meter en la panza de mi mamá? ¿Cómo es esto? Bueno, léelo vos. Jesús le dice en el versículo 5, te aseguro, o sea, esto es palabra de verdad, te aseguro, no hay duda, en esto no hay duda, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, bautismo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Punto. Decíamos en el puntito anterior, para ser salvos, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El primer punto era para revestirse de Cristo, para tener el traje de fiesta. ¿Recordás que esta persona que quiso entrar a la fiesta no pudo? Llegó el rey y le dijo, no tiene el traje, átenlo de pie y mano afuera. O sea, para poder entrar a la fiesta, al banquete de bodas, al banquete nupcial, al reino de los cielos, prefigurado de muchísimas formas, es necesario, es indispensable renacer de lo alto, renacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no, lo que nace de la carne, versículo 6, lo que nace de la carne es carne. Un niño inocente, chiquitito, ahí frágil, buenito, no puede entrar. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne es carne. Y va a decir, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, lo que nace del agua y del Espíritu, lo que pasa por el bautismo, quien pasa por el bautismo, tiene acceso al reino de Dios. Quien no pasa por el bautismo, no tiene acceso al reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Punto. Punto. Cuarta situación. Ya vimos que revestirse, recibir el traje de bodas, para ser salvos, la prefiguración del arca de Noé. Tercero, para entrar al reino de los cielos, esta cuestión de Nicodemo y Jesús. Cuarta cuestión, para incorporarnos a Cristo. Podríamos buscar infinidad de citas. Yo me voy a quedar con una sola. Recordarán cuando Pedro dice allá en su carta, ahí nomás de donde estábamos leyendo recién, que nosotros debemos incorporarnos como piedras vivas. Piedras vivas. ¿A qué cosa? Esta edificación. ¿Qué edificación? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo muestra como una piedra y en donde nosotros como piedras vivas vamos a formar parte de esa única edificación. Esa única edificación que va a ser prefigurada también como pueblo, como rebaño, un pastor, un rebaño, que también va a ser prefigurada como cuerpo. Jesucristo la cabeza, cuerpo la iglesia. Pero todos somos miembros de una misma cosa, de un mismo edificio, de un mismo pueblo, de un mismo rebaño, de un mismo cuerpo. No somos 200, 300 cuerpos divididos y separados, sino que somos miembros de un mismo cuerpo al que se le da el nombre de iglesia. Ya no es el pueblo de Israel, ya son los cristianos.
los bautizados, los cristianos, los que forman parte de este nuevo pueblo, de este nuevo cuerpo, de este nuevo rebaño, de este nuevo edificio, y podríamos buscar infinidad de prefiguraciones. Pero en este cuerpo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, va a decir que Jesucristo es la cabeza y que el cuerpo es la iglesia y que el cuerpo está formado por miembros. Cada miembro es una persona. Es una persona. A ver, cada miembro. Un brazo estará formado por un montón de personas, pero todos somos miembros de ese único cuerpo que es la iglesia y la cabeza de Jesús. Otra cita que se me viene a la cabeza, Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, por ejemplo. Ahora, las piedras vivas. Esto que te decía, para poder incorporarnos a ese edificio, para poder incorporarnos a ese cuerpo como un miembro más, para poder incorporarnos a ese rebaño como una oveja más, para poder incorporarnos a ese pueblo como una persona más de ese pueblo, para poder incorporarnos a ese padre, otra prefiguración, como un nuevo hijo, necesito bautizarme. Para poder incorporarme a esa fiesta, mirá lo que se me ocurre ahora, para poder formar parte de ese banquete nupcial, para poder ser invitado de ese banquete nupcial, tengo que bautizarme. Franco, palabra tuya. No, ejemplo. Te dije que hay muchas citas, vamos a ir a una. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Dice, los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? Anda para atrás y lo lees vos. De Pedro. Pedro, después de Pentecostés, recibió el Espíritu Santo, recibieron todo, empezaron a hablar en lengua, y Pedro, que era un pescador, que no entendía nada, se para y empieza a profetizar, empieza a discernir la profecía del profeta Joel y les empieza a explicar a todas esas personas que se reunieron en esa manifestación increíble, impresionante del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro empieza a hablar. Por esa palabra, por esa enseñanza, por esa predicación, dice la palabra que los que recibieron esa palabra, los que creyeron, los que hicieron suya esa palabra de Pedro, que predicaba Pedro, se hicieron bautizar. Escucha esto, se hicieron bautizar. Y ese día se unieron, se incorporaron a ellos, a la iglesia, alrededor de 3.000 personas. Entonces te dije, cuarta cosita para la cual servía el bautismo, para incorporarnos a la iglesia, para incorporarnos al edificio, para incorporarnos al rebaño, para incorporarnos a la fiesta, para incorporarnos al pueblo de Dios, para incorporarnos al cuerpo de Cristo. Todas las figuras que podemos buscar, hay muchísimas más, me quedo con esa, pues sería imposible si no. Sigo. Quinta cosita para la que sirve el bautismo. Fíjate que no la reducimos, no la minimizamos al perdón de los pecados. Está bien, estamos viendo muchísimas cualidades, virtudes para las cuales sirve el bautismo. Quinta cosita, para ser uno en Cristo. Volvemos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, por lo tanto, ya no hay judío ni pagano. Antes ya sabés que el pueblo elegido era el pueblo judío. Los demás eran paganos. Bueno, ya ahora, desde que fuiste bautizado, ya no hay ni judío ni pagano. Ya no hay esclavo ni hombre libre. Ya no hay varón y mujer. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados, no son más que uno en Cristo. Quinta cosita, para ser uno en Cristo. Todos los bautizados somos uno en Cristo. Para ser revestido, el traje de boda, para ser salvo, la salvación, el paso por el agua,
para entrar al reino de los cielos, para ver, entrar, Nicodemo, cuando le dice, el que renace del agua y del espíritu. Cuarto, para incorporarnos como piedras vivas, como miembros a Cristo, Hechos 2, 41. 5, para ser uno en Cristo, Gálatas 3, 28, para poder ser uno. No se contradice la palabra. La palabra habla de un solo cuerpo. Cabeza Jesucristo, cuerpo la iglesia, Efesios 1, 19 al 23, Colosenses 1, 18. Entonces, para formar parte, para ser uno en esa unidad de ese único cuerpo, de esa única construcción y edificio, de ese único rebaño bajo un mismo pastor, de esa única fiesta, de esa, no sé, tantas figuras que se me ocurren. Entonces, para ser uno en Cristo. Sexto, para el perdón de los pecados. Acá viene lo que nuestros hermanos separados dicen. ¿Por qué tomo esta cita? Que vamos a ver ahora. Nuestros hermanos dicen, el bautismo sirve únicamente para el perdón de los pecados. Desde el momento que me bauticé y que recibí a Jesucristo, soy una nueva criatura. Es verdad. Por lo tanto, cada cosa, cada pecado que yo tenga ya ha sido perdonado, ya ha sido pagado por Jesucristo en el madero de la cruz, con su sangre ya me perdonó de todo. Eso es tema para otro sacramento, el sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados, porque Jesucristo sí pagó la culpa, pagó los pecados, todos los pecados de la humanidad, los pagó con su sangre, pero dejó ministros de la reconciliación, tema para después. Dice la palabra de Dios que en el bautismo de Juan, el bautismo de Juan por el que va a pasar Jesús, la gente, sabemos que ese bautismo perdona los pecados. La gente llegaba a Juan, Mateo 3, vamos a ir a Mateo 3, versículo 6. Te invito a que vayas en tu Biblia y me acompañes. Dice, la gente, versículo 5 para que lo entiendas mejor. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, iba al encuentro de Juan y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán. Y acá viene la parte, confesando sus pecados. ¿Qué hacía la gente? Confesaba sus pecados, decía sus pecados. Vomitaba su mugre, sus pecados, su miseria. Confesaba sus pecados y después se bautizaban. Confesaban sus pecados. Confesaban sus pecados. El bautismo lava, te sepulta, va a decir Pablo, y sos una nueva criatura. Es verdad, pero la gente iba y confesaba sus pecados para el perdón de los pecados. 7. Y acá viene el ejemplo de Jesús, el que no pecó, el que no tenía pecado, y que igual nos enseñó esta cuestión de bautizarnos. Él se bautizó siendo no pecador. Se bautizó, se humilló hasta eso, hasta en hacerse semejantes a nosotros en el pecado, no siendo pecador, no siendo pecador, se hizo semejante en el pecado. Para recibir el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ahí mismo, Mateo 3, versículo 16. ¿Qué pasa cuando Jesús, bueno, te lo conté antes, llega, Juan le dice, Juan era medio protestante, era de la secta, me parece que de mis hermanos evangélicos, porque Juan le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar a vos si no tenés pecado? Es algo similar a lo que pasa con nuestros niños. No, ¿cómo bautizar a un niño si no tiene pecado? Si no pecó, No, ¿cómo lo bautizar? Y Jesús le dice, pará, a ver Juan, deja que se realice, que se realice esta justicia, que se realice esto, se tiene que realizar, me tenés que bautizar, pero no, vos me tenés que bautizar a mí, como yo te bautizo. Y empieza todo unida y vuelta ahí, donde Jesús dice, bueno, basta, me bautiza y punto. Y Jesús se bautiza.
dice, ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Juan no entendía nada, pero se lo permitió. Así como mis hermanos separados no entienden nada, lo tienen que permitir. ¿A quién? A los niños. No tienen pecado, al igual que Jesús. Al igual que Jesús. Supuestamente no tienen pecado. Si bien te voy a mostrar que arrastran el pecado original, y lo vamos a ver ahora, después de esta cita, vamos a ver el pecado. Pero al igual que Jesús, de conciencia propia y personal, ningún pecado. Jesús se bautiza. ¿Qué pasa? Versículo 16. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. Salió del agua. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el rito latino que tiene la Iglesia Católica del bautismo, que pone la agüita sobre la cabeza del niño, las sectas protestantes también en esto dicen tantas historias, que no es válido porque la persona se tiene que meter adentro de un río, de una pileta, se tiene que sumergir. No, fíjense cuándo viene el Espíritu Santo, que esta es la parte importante, el renacer de lo alto. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuando Jesús estaba dentro del agua o cuando Jesús sale del agua? Te lo vuelvo a leer. Versículo 16, Mateo 3. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. O sea, ya no estaba en el agua, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Esto es lo que pasa con todo bautizado, presta atención. Se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está con mayúscula, búscalo en tu Biblia, descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Acá pongo algunas cositas. Este es el punto 7. Para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué recibe Jesús cuando sale inmediatamente del agua? El Espíritu Santo. Como una paloma la vio Juan, la vio posarse sobre él. ¿Qué dice automáticamente cuando se abren los cielos, recibe el Espíritu Santo? ¿Qué dice Dios Padre de cada bautizado? ¿Qué dice Dios Padre? Este es mi Hijo. ¿Te acordás que yo te había dicho 8 cositas? Anotamos una 9, una novena, que sería ser hijos de Dios. Porque no, me decía hoy una persona, todos somos hijos y todos somos creados por Dios. Sí, somos creados, creación, criaturas. Criaturas, sí, eso es verdad, somos criaturas. Pero cuando damos el paso de pasar por el agua del bautismo, recibimos el Espíritu Santo y somos considerados hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios. Entonces, ahí te dije la número 7 y la número 9. Somos hijos de Dios. Jesús recibe el Espíritu Santo. La persona cuando se bautiza recibe el Espíritu Santo y a su vez es considerada en ese momento hijo de Dios. Cosita número 8, que podría invertir, poner como 9, porque ya te dije las 7 y la 9, podríamos decir que 7 y 8, no importa, ponelo, anotalo como quieras. A su vez, el bautismo nos da la posibilidad de ser herederos. Herederos. Ya lo sabés, todo hijo es heredero, recibe en herencia lo que tiene de su padre. Mientras su padre está en vida, es de su padre. Cuando su padre muere, recibe en herencia. Tomando este criterio, sin pensar en que Dios Padre va a morir, porque nada que ver, el hecho de ser herederos de la promesa, herederos de la promesa. ¿De qué promesa? De esa promesa que Dios hizo a Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham, nuestro padre en la fe. Yo te quise explicar lo de la herencia como para que lo puedas entender. No vas a empezar ahora a decir, Franco dijo que recibimos una herencia cuando Dios Padre... No, Dios Padre ni va a fallecer, es el eterno, es el Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Entonces, te lo expliqué de una manera razonable, que la puedas entender. ¿Por qué te digo que somos herederos? Gálatas, volvemos a Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 3 otra vez.
Ahora, versículo 29. Después te leo todo del 27 al 29, porque fui al 27, me fui a otros lugares, fui al 28, me fui a otros lugares, ahora el 29. Después podés leer el capítulo 4 que habla todo acerca de esta herencia. Versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, recordad que fuimos bautizados, fuimos revestidos de Cristo y después nos incorporamos a Cristo. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, ahora somos pertenencia de Cristo, podríamos anotarlo como otra cosa más. Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Somos herederos en virtud de la promesa. Voy a seguir leyendo. Voy a ser más explícito. El heredero, mientras es menor de edad, aunque sea propietario de todos sus bienes, en nada se diferencia de un esclavo. ¿Por qué? Porque el papá está vivo. Entonces, es heredero de todo eso que tiene el papá, pero mientras el papá esté vivo, no se diferencia en nada de un esclavo. Es igual que un esclavo. En efecto, hasta la edad fijada por su padre, está bajo la dependencia de sus tutores y administradores. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los elementos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley, antiguo pacto, pueblo judío, pueblo de Israel, y hacernos hijos adoptivos. Lo que hablamos antes, el bautismo nos hace herederos, nos reviste, nos da la salvación, nos incorpora a Cristo, nos hace uno en Cristo, nos hace pertenecientes de Cristo y a su vez nos hace hijo, nos hace hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Acá sintetizamos todo esto que te dije. Me revestí de Cristo, soy salvo, tengo la entrada al reino de los cielos porque renací de lo alto, me incorporé a Cristo, soy uno en Cristo, ese cuerpo, la iglesia, ese rebaño, esa edificación, el edificio, piedras vivas que nos incorporamos en Cristo, el perdón de los pecados, la recepción en el bautismo del Espíritu Santo, que acá lo dice, este Espíritu que clama a Dios diciendo Padre, Abba, Padre. Somos herederos y somos hijos en el Hijo. Fíjate todo lo más que podríamos hablar, todo, la luz, podríamos hablar 2 horas de esto. Ya van 43 minutos de programa, es muchísima información, es muy largo, pero no hemos reducido el bautismo al perdón de los pecados. No, te dije 8 cositas, me fui a 9 y podríamos extendernos mucho más. Entonces, sin el traje, sin este revestirse de Cristo, no se entra al cielo. ¿Qué pasa con un niño no bautizado? Te di toda la información. Hacé tu discernimiento personal. Te dije que lo que nace de la carne es carne. Dicen, un niño no tiene pecado, ¿para qué lo bautizan? Esa es toda idea de ustedes y bla, 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 bla. Bien. Un niño no tiene pecado. Escuchá lo que dice David en el Salmo 51, que es hermosísimo, te lo recomiendo, léelo porque es hermoso. Versículo 7. David, yo soy culpable desde que nací, desde el nacimiento. David dice, yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. La palabra de Dios está diciendo que David, ya en el vientre de su madre, era pecador. Era pecador.
Podríamos ir a Romanos. Se va a hacer largo, pero merece la pena. Capítulo 5. Búscalo en tu Biblia. Lo vamos a buscar rápidamente. Romanos capítulo 5. Versículo 19. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. O sea, todos, absolutamente todos somos pecadores, incluido un niño que acaba de nacer del vientre de su mamá, porque ya lo dice el rey David, pecador me concibió mi madre. Si bien habla de lo que va a ser ese niño en el futuro, no le va a poder escapar el pecado. No le va a poder escapar el pecado. Todos somos pecadores, incluso aquellos que hoy se llaman justos, y que se elevan, que ya son nuevas criaturas y demás, ellos también tienen pecado. No hay ni siquiera uno solo, va a decir Pablo, ni siquiera un solo justo. Todos somos pecadores. Por eso es tan importante el bautismo, porque me perdona de los pecados, porque me reviste de Cristo, porque me permite la salvación, porque me permite entrar al cielo, porque me permite incorporarme a Cristo, ser uno en Cristo, perdona mis pecados, me da el Espíritu Santo, me hace heredero de esa promesa hecha a Abraham, nuestro padre en la fe. Sin bautismo no hay herencia, sin bautismo no se entra al cielo, sin bautismo no somos hijos de Dios. No lo somos. Franco, hablaste muchísimo, 47 minutos, no me mostraste lo que me dijiste, la historia de la iglesia, donde en la iglesia primitiva los padres de la iglesia bautizaban y mostraban esto. Anotá, Ireneo de Lyon, año 130, año 202 después de Cristo, desde que nació a que murió, esa es la fecha. Dice, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niños con los niños, a fin de santificar, y así va a seguir hablando. Esto lo vas a encontrar en el documento, fíjate la referencia número 18, corresponde a San Ireneo, vas a ver de dónde saqué esta cita. Orígenes, otro padre de la patrística, año 185 al 254 después de Cristo, dice, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Y sigue hablando. Orígenes, ya en el año 185, las iglesias separadas ni existían. Seguimos, Hipólito de Roma, este padre que fallece en el año 235, no se conoce la fecha del nacimiento. También va a hablar, a ver si puedo encontrar donde habla concretamente, ahí está. Da toda al cantar el gallo, se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye de lo alto, se hará así salvo que exista una necesidad, pero si hay una necesidad permanente y urgente se utilizará el agua que se encuentre, se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Hipólito de Roma fallece en el año 235, o sea que ya se usaba. Cipriano de Cartago, en el documento que te dejo, Gregorio de Nacianceno, sigo, Juan Crisóstomo, Basilio el Grande, sigo, bueno, sigo, Agustín de Hipona, San Agustín, y así. Algo importante que no puedo pasar de alto. Ustedes saben que en el año 1513 se produce la gran división, el gran cisma de la Iglesia Católica, en donde aparece un deformador, como diría un gran amigo mío, no un reformador, sino un deformador del Evangelio, un deformador de la doctrina, que fue Martín Lutero, que fue el que
a ver, el que inició esta gran división, esta gran separación, esta gran ruptura, esta herida de la unidad que tanto pide Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 17. ¿Lutero estaba en contra del bautismo de niños? No. De hecho, la Iglesia luterana al día de hoy bautiza a los niños. Entonces, ¿por qué? Te preguntarás, hoy mis pastores me dicen que no hay que bautizar a los niños. ¿Eso no fue lo que nos separó de la Iglesia Católica? No, error. El artículo número 9 de la Confesión de Augsburgo señala, doctrina de la Iglesia Luterana, artículo número 9. Enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos ofrece y da la gracia divina. Enseñamos también, escuchá, enseñamos también que se deben bautizar los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Y va a seguir hablando, tarea para vos, lo lees en casa en este documento que te dejo en línea. Otro dato, Juan Calvino, Juan Calvino que se ha ido con Lutero, después se separa de Lutero porque él recibe otra información distinta del Espíritu Santo, muy parecido a lo que pasa con las iglesias protestantes hoy. Juan Calvino, ¿rechaza el bautismo de niño? No. Te dejo la institución de la religión cristiana, libro 4, capítulo 4 de Juan Calvino. Más como ciertos espíritus amigos de fantasías han promovido grandes discusiones en la iglesia en nuestro tiempo a causa de la disposición que tenemos de Dios de bautizar a los niños. O sea, habían surgido un montón de personas que venían y decían, no tienen que bautizar a los niños, no tienen que bautizar a los niños. Similar a lo que pasa hoy, pero en estas personas que ya se habían ido de la Iglesia Católica, no eran parte de la Iglesia Católica, eran cismáticos, ya eran parte de el cisma de esa época, de la gran división con la Iglesia Católica. Sin embargo, ellos enseñan que a los niños se los debe de bautizar. Y vas a encontrar muchísima más información en este documento. No quiero que sea extremadamente largo. Creo que hemos visto y profundizado acerca del bautismo. Este sacramento, que vuelvo a repetir, es un don inabarcable, es un misterio profundísimo, que me resulta dificilísimo de expresar en palabras, de poner en palabras. Traté de hacerlo lo más reducido que pude. Te pido perdón si no llegué a darte todo el conocimiento acerca de este sacramento, porque vuelvo a repetirte, cada segundo que pasa y que profundizo este sacramento, aprendo algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Pero creo que tenés una noción general de qué es el bautismo, ¿no? De qué es este sacramento. ¿Es solo esta reducción que hacen nuestros hermanos separados al perdón de los pecados? ¿O es todo esto que hemos profundizado y visto? Espero que te haya servido, hermano. Espero que te haya servido. Te pido que compartas este video con aquellas personas que no conocen, que están equivocadas, que predican la mentira y que muchas veces lo predican porque lo escucharon y repiten como loros, pero no se meten en la historia, no se meten en la doctrina de la iglesia, no investigan, no analizan, no tratan de fundamentar, de testimoniar, de confirmar con los hechos históricos lo que predican. Entonces, compartí este video con aquellos hermanos que no conocen la verdad y a su vez pon en tus comentarios lo que creas necesario agregar, lo que me faltó. Es real, me debe haber faltado muchísimo. De hecho, me faltó leerte el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo tengo anotado, te lo dejo como tarea. Numeral 1223, 1215, 1216, 1219, 1220, 1221. Todos unos numerales hermosos, una enseñanza hermosa que habla acerca del bautismo en general y en donde también se ve el bautismo de niños, que es importantísimo que conozcas, Así que bueno, nos vemos en un próximo programa, de este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese, te dejo un gran saludo. Chau.